Pues continuamos con nuestro estudio en Éxodo capítulo 31. Acompáñenme a Éxodo capítulo 31. Y la dinámica de Éxodo capítulo 31, pues es igual a la que hemos venido viendo en los demás capítulos. Dios sigue hablando con Moisés, Dios le sigue dando instrucciones a Moisés bien claras de qué es lo que quiere. Entonces ya vimos cómo quiere el tabernáculo, ya vimos que quiere determinados muebles ubicados en determinados lugares, con determinado material y todo recubierto de oro purísimo, ¿se acuerdan? El oro purísimo pues nos recuerda que es lo que va a estar delante de Dios, y tenemos un Dios que es santo, puro y santo, sin ninguna mancha, y es lo que quiere Dios, que seamos íntegros delante de Él. Ahora, yo me imagino a Moisés recibiendo toda esta instrucción, además de tener a cargo el edificar todo esto, el construir todo esto para Dios. Tenía a cargo ser el pastor de toda la congregación de Israel, ser quien iba a dirigir a Israel en todo este peregrinaje hacia la tierra prometida, tierra donde se iban a establecer para con libertad adorar a Dios. Y sabemos que más o menos la cuenta de personas a las que él iba a estar pastoreando, dirigiendo, eran 1,000,000 y fracción de personas. Entonces me imagino a Moisés recibiendo toda esta instrucción y diciendo: pues sí se me da un poco la carpintería, pues sí se me da un poco el guisar especias aromáticas, pues sí se me da un poco el cortar telas, el trabajar con la piel, el bordar, pero ¿cómo a qué hora voy a hacer todo esto? Porque además tengo que atender a las personas, o por principio de cuentas tengo que atender a las personas y además construir el tabernáculo del Señor. Y el Señor le ha dado especificaciones muy claras, ha sido muy específico, muy claro de qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Y una palabra que ha utilizado para pedirle todo esto es obra primorosa. Quiero una obra que sea extraordinaria, que sea bella, que sea excelsa. Y tiene su razón de ser, porque gran parte de todo lo que hay en el tabernáculo representa el reino de los cielos, el trono de Dios en el reino de los cielos. ¿Y cómo será el trono de Dios en el reino de los cielos si la creación es hermosa en sí misma? Dios todo lo hizo hermoso y puso eternidad en nuestros corazones. Y entonces el capítulo 31, me imagino que es un descanso enorme para Moisés. ¿Por qué es un descanso enorme para Moisés? Porque en este capítulo vamos a ver que Dios, así como escogió específicamente a Moisés y a Aarón para una obra, Dios escogió específicamente a un par de personajes y una serie de hombres precisamente para realizar esta obra primorosa, para edificar el tabernáculo y todos los muebles del tabernáculo y todo lo que tiene que ver alrededor de la alabanza a Dios. Pero antes de continuar, vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Señor que nos bendiga con la llenura de su Espíritu Santo, y continuamos con nuestro texto. Hermoso Padre, muchas gracias por tu amor y fidelidad nuevamente. Gracias porque nos llamas a estar en tu palabra, y hay un propósito de estar en tu palabra: conocerte. Y eso queremos conocerte profundamente, queremos responder adorándote y haciendo tu voluntad. Papito, te suplicamos que nos llenes de tu Espíritu Santo para que nos concedas el discernimiento necesario en tu palabra. Te suplicamos que nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas en justicia, a fin de que todos lleguemos a ser perfectos y a estar enteramente preparados para toda buena obra. Por favor, haz tu obra sobre cada uno de nosotros, Padre, te lo ruego, en el bendito nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén. Ok, Éxodo capítulo 31, versos 1 al 6. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí,
yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Por principio de cuentas, acabando en el versículo 6, para que hagan todo lo que te he mandado. Reitero, yo creo que ahí Moisés suspiró, Moisés descansó y dijo, o sea, no lo voy a hacer todo yo solito. No sé si les ha pasado, a mí me pasaba siempre en la primaria, en la secundaria, cuando te dejaban las manualidades. Ya hasta me dio coraje, voy a empezar a platicar, ya veo coraje. Es que soy malo para las manualidades, soy cochino para hacer una carátula. En la secundaria se sentaba al lado mío, ahí les va, Enrique Omar Gregorio Rodríguez Constantino, así se llama, no se ría, yo no le puse ese nombre, se lo pusieron sus papás. Bueno, Enrique Omar Gregorio Rodríguez Constantino, en la clase de historia, en cada cambio de unidad, la maestra nos pedía una carátula. Entonces mi amigo se inventaba que si la pared grafiteada, que si la hoja camuflajeada, que si los ladrillos, o sea, cada carátula él hacía una obra de arte. Y entonces, y cada carátula, ya saben, yo doblaba mi triangulito y con mi letra, que es preciosa, ya se imaginarán qué tipo de letra tengo, le ponía unidad número 1, unidad número 2, unidad. Entonces obviamente él tenía sus 10 esotes y sus puntos adicionales, y pues yo la misma volteaba, me veía y José Juan. No se me dan, a mí las artes plásticas no se me dan, a mí el trabajo manual no se me da, soy torpe. Me imagino a Moisés, no sé si Moisés batalló con lo mismo en la primaria, ahí en Egipto, hubo un Enrique Keops Omar, algo así. El chiste es que es una obra grande la que tiene Moisés en sus manos, es una obra que tiene que ser hecha como para Dios y no como para los hombres. Vuelvo, es una obra que tiene que reflejar el reino de los cielos y el que está sentado en el trono del reino de los cielos. Y entonces, si yo fuera Moisés, yo estaría nerviosísimo, independientemente por mis habilidades o mi carencia de habilidades, yo estaría nerviosísimo porque es una obra grande, es un trabajo grande el que hay que hacer. O sea, trabajar la piel, no crean que ya, o sea, desollas al animal y ya está la piel, no, tienes que escoger al animal. No tiene que tener cicatrices el animal, tienes que trabajar con mucho cuidado el animal para poderle quitar la piel, luego tienes que ponerla a secarla al sol, luego tienes que irle poniendo que sal y otras especies para que no se haga chicharrón la carne, y luego ya que la tienes seca y lista para trabajar, la tienes que trabajar con cuidado, cómo la vas a cortar, cómo la vas a coser, y además no era una sola piel, o sea, le pidió pieles de tejón. ¿Qué tamaño tiene el tejón? El tejón es un animal chiquitito, entonces había que cazar una colección de tejones, trabajar con una colección de pieles de tejones, pero no nada más son pieles de tejones, tenía que trabajar con lino fino, teñir lino fino, bordar lino fino con hilo fino de oro, de plata, pero tenía que trabajar con piedras preciosas, pero tenían que hacer la ropa de los sacerdotes, pero tenían que hacer el incienso, pero tenían que hacer el aceite de la unción, pero tenían que hacer la mesa de madera de una sola pieza, pero tenían que cubrir la mesa de madera con oro puro, y entonces el oro había que ir al río, había que escarbar, había que limpiar las piedras. ¿Me explico? Es un chorro de trabajo, y todo por donde le vean es artesanal, es minucioso, es delicado para que el trabajo final sea artesanal, minucioso, delicado, que alcance a reflejar la gloria de Dios, no que la eclipse, sino que refleje la gloria de Dios. Y entonces habla Jehová a Moisés diciéndole: mira, mi Moy, descansa, descansa. Yo tengo mi provisión para todo, no necesito que improvises nada, yo me proveeré a mí mismo. Aún yo he llamado por nombre a Bezaleel, es preciosísimo, he llamado por nombre a Bezaleel. O sea, tengo una persona que conforme a mi creatividad, a mi diseño, ¿te acuerdas? Yo soy el creador del universo. Salmo 100, verso 3, reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. En ese recordatorio, pues mira, mi Moy, también creé a Bezaleel. ¿Y qué crees? Que a este Bezaleel
que es hijo de Ur, perdón, es hijo de Uri y nieto de Ur, y que es de la tribu de Judá, a él le he dado todas las capacidades que necesitan para hacer esa obra que te he encargado. Pero no nada más a Bezaleel. En el verso 6 aparece a Oliab, que es hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y aparece una serie de varones sabios, a quienes Dios les proveyó de la llenura de su espíritu. Me encanta, porque la obra no es única ni exclusiva de un solo hombre, y Dios no nada más quiere usar a un solo hombre en su congregación, sino que Dios quiere usar a todos los que participan en su congregación, y a cada uno le ha ido dando una comisión específica, un propósito específico de vida. ¿Qué me enseña a mí el texto? Que si he sido creado por Dios, seguramente Dios tiene algún plan específico para mí. Efesios capítulo 2, verso 10. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, verso 10. La mayoría de los que estamos aquí ya le entregamos nuestro corazón al Señor Jesús, ya le reconocimos como único Señor y Salvador. Al haberle entregado el corazón, tenemos la certeza de que nacimos de nuevo del agua y del Espíritu, y que estamos viviendo una nueva vida, vida en abundancia, nueva vida y vida eterna, y que las cosas viejas pasaron y que Dios mismo ha hecho nuevas todas las cosas. La mayoría de los que estamos aquí. También muchos de los que estamos aquí, así como yo comprenderé, decimos sí, pero no me veo muchas capacidades, no me veo muchas habilidades. Me identifico completamente con Primera de Corintios, cuando dice que Dios escogió lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo débil de este mundo, en lo que no hay nada bueno que escoger, y eso es lo que Dios escogió. Y sí, amén, digo yo. No sé ustedes, pero yo sí digo amén. O sea, sí, no, híjole, no doy pie con bola, nomás no le atino. Pero Efesios 2:10, después de aclarar todo eso, dice, pero mira, Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Hechura suya, vámonos con pausitas. ¿Hechura de quién? De Dios. ¿Y qué dice Eclesiastés de lo que Dios hace? Que Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo. Y no quiero despertar vanidad en nadie, porque si en algo podemos resbalarnos es en la vanidad, en el egocentrismo y en la soberbia. Pero si somos obra de Dios, qué bonito soy, cómo me quiero, decía un amigo por ahí hace muchos años. O sea, somos una obra hermosa, porque Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y no estoy hablando de la estética y de los estándares de belleza que marca este mundo, porque podemos diferir mucho de eso, o puede diferir mucho de nosotros y de lo que vemos en el espejo. Pero al ser una obra hecha por las manos de Dios, es una obra hermosa. Y si no, échense una pequeña investigación en cómo funciona el ojo del hombre, en cómo funciona el sistema respiratorio, en cómo funciona el sistema cardiovascular, cómo están entretejidos los nervios, los tendones, cómo están entretejidos los músculos, la piel, que es un órgano que cubre todo el cuerpo, pero es un órgano y está expuesto, pero se regenera a sí mismo. ¿Me explico? O sea, es una obra preciosa, es una obra hermosa hecha por Dios, porque somos hechura suya. Luego dice, creados en Cristo Jesús. Bueno, primero, la palabra hechura suya, el juego de palabras hechura suya, es una sola palabra en griego, y es la palabra poiema. La palabra poiema se translitera al español como la palabra poema. Y entonces tanto poema como poema significa obra de arte, obra magistral, obra primorosa. Ahora sí que échate ese trompo a la uña, porque somos la obra primorosa de Dios. ¿Y por qué les digo échate ese trompo a la uña? Porque Dios le está diciendo a Moisés que el tabernáculo que él quiere que le edifique, junto con todos los muebles y junto con todos los utensilios y junto con todas las especias y el incienso y el aceite, tiene que ser único y primoroso. Y el texto en Efesios 2:10 nos está diciendo, ¿qué crees? Que como tú eres hecho por Dios, eres único y primoroso.
eres una obra espléndida, o sea, tú eres la obra de arte de Dios. Qué precioso, porque entonces nos va quitando como ese me agacho para que me levanten. Ay, Señor, pues sí soy lo necio. Ay, Señor, pues sí soy lo vil. Y Dios dice, ya, bájale a tu rollo. Y entonces pon atención, porque estás en mis manos, porque yo estoy obrando en ti. Y recuerda que la buena obra, Filipenses 1:6, la buena obra que yo comienzo, yo la voy a perfeccionar, yo la voy a llevar a su máxima expresión. Yo voy a formar el carácter de Cristo Jesús en ti. Y permítanme añadirle, permítanme enloquecer tantito, diría Pablo. Permítanme añadirle, yo te voy a llevar a la estatura de Cristo Jesús para que puedas hacer todo lo que yo quiero que hagas, y lo hagas de forma excelente. Hechura suya, creados en Cristo Jesús. La palabra creados en el original es la palabra engendrados. ¿Y qué significa engendrado? Que se le da vida en. Entonces se nos da vida en Cristo Jesús. ¿En dónde Dios hace su obra de arte? En Cristo Jesús. Gloria a Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios que nos entregó en las manos de Cristo Jesús. Gloria a Dios que Él mismo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Porque ahora en las manos del Señor Jesucristo somos la máxima obra de arte, la máxima obra de expresión de Dios. Somos el poema que Dios va escribiendo día a día, al cual Dios día a día le da vida en Cristo Jesús. ¿Y para qué? ¿Para qué está haciendo esta obra de arte Dios? ¿Para qué le está dando vida a esta obra de arte de Dios? Ahí dice el texto, para buenas obras. Y entonces ese para buenas obras nos invita a pausa. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios preparó para ti individualmente? Y me encantaría retroalimentarnos, así que pasar el hermano con el micrófono y que cada uno fuera contestando. Y sería un reto, muchos diríamos, no, al de atrás, pregúntale al de atrás o al de al lado, porque muchos de nosotros diríamos, no tengo ni idea. O sea, con trabajo sé que voy a comer. Ahora, ¿quieres que identifique buenas obras de parte de Dios? O sea, con trabajos me quedo callado cuando alguien me grita algún improperio. Me quedo callado. Ahora, ¿quieres que identifique una buena obra? Con trabajos no me quedo el cambio adicional que me dan y así, ay, me dio de más. Y hasta le tiembla a uno la mano. No, si me dio de más. ¿Me explico? Ahora, ¿quieres que identifique buenas obras? Sí quiero. Sí quiero retarlos. Y sí quiero invitarlos a que oren y le pregunten al Señor, Señor, si soy tu obra de arte, que sí lo eres, o sea, y sí, por favor guárdalo en tu corazón, porque la Biblia lo dice. No porque yo me lo esté sacando de la manga, ni porque quiera motivarte, ni porque quiera elevarte el ego, porque no te perteneces a ti mismo y no es para que te luzcas y no es para que te pavonees, porque ya lo hemos visto los miércoles, el único digno de recibir gloria, honra y poder es Dios que está sentado en el trono. No te hiciste a ti mismo, eres creación de Dios. Dios te creó, Dios te rescató y Dios te concedió una nueva vida y vida en abundancia, una nueva vida y vida eterna para, ¿me explico? Y entonces ese para tienes que preguntárselo al Señor. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuál es esa buena obra? ¿O cuáles son esas buenas obras? ¿O qué capacidades me has dado? Yo tengo la certeza de que Dios a cada uno de nosotros nos ha configurado con diferentes habilidades, en algunos casos talentos, que es como el tocar un instrumento, cantar, pintar, bailar, decorar, qué sé yo, lo que son meramente talentos, ¿no? Lo que vemos en la gente que decimos, mira, este sí es bien talentoso, o esta sí es bien talentosa. Pues sí, eso es como para el común denominador. Dios nos ha concedido talentos, pero la Biblia dice que también nos ha capacitado con diferentes dones espirituales, o sea, que el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros nos capacita para que hagamos la obra que Dios quiere que hagamos. Dones, son talentos, son dones, pero la Biblia también habla de energemas, potencias y carismas. Ahí no voy a profundizar, porque es un poquito complicado el tema y no es el tema de hoy, y esos los da el Espíritu conforme Él quiere. Y entonces, ahí no, pero
¿Identificas qué talentos te ha dado Dios? ¿Identificas con qué dones espirituales te desenvuelves? Porque dice el texto que a través de su espíritu Dios le dio a Bezaleel, al otro hombre y a los demás hombres las habilidades necesarias para que hagan su obra. Y entonces una buena pregunta sería: Señor, ¿cuáles son los dones y cuáles son los talentos con los que me has configurado? Porque también en la carta a los Efesios dice que algunos los constituyó pastores, otros maestros, otros evangelistas, y así hace una lista de diferentes oficios dentro de la iglesia, déjenme decirlo así, oficios dentro de la iglesia, dice, para la edificación del cuerpo, hasta que todos juntos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que las diferentes habilidades que Dios nos ha dado, tanto espirituales como materiales, no son para nuestro ensalzamiento, no son para nuestra vanidad, sino son para que las pongamos al servicio de la iglesia de Cristo Jesús y nos edifiquemos mutuamente, y edificándonos y sirviéndonos mutuamente, todos crezcamos y todos terminemos reflejando a Cristo Jesús, tanto en nuestra vida individual como en nuestra vida congregacional. Luego entonces, si esos dones y talentos no los estoy poniendo a disposición de Dios y de su iglesia, ¿a quién se le estoy robando? ¿Con quién estoy siendo deudor? Pues con Dios y con su iglesia. Y entonces es una buena pregunta: Señor, ¿qué dones, qué talentos me has dado? ¿Dónde quieres que los ponga al servicio de tu iglesia? ¿Cómo quieres que los ponga a servir y que sean útiles? Pues para algo nos los dio. Imagínense a Bezaleel, lleno del Espíritu Santo de Dios, capaz de trabajar cualquier piedra preciosa. Imagínenselo haciendo collares en la playa, o sea, de hippie. ¿Me explico? Es un desperdicio. Es un desperdicio. Imagínenselo, ok, no está haciendo collares, pero imagínense lo que es el traje sastre del faraón rey de Egipto. ¿Y eso qué gloria le da a Dios? Pero es el máximo en Egipto y es el que le hace los trajes a Faraón, sí, pero Faraón y lo que representa y Egipto está condenado a la muerte. Entonces es un desperdicio que no utilice ni sus dones, ni sus talentos, ni las capacidades que Dios le ha dado donde Dios quiere que las use. ¿Me doy a entender? Ahora, otra pregunta que tenemos que hacernos es: si ellos a través del Espíritu Santo de Dios fueron llenos de todas estas capacidades, pues yo necesito preguntarme si soy lleno del Espíritu Santo de Dios. Una certeza que quiero que tengan es que todos los que hemos recibido a Cristo Jesús recibimos el combo, ahora sí que combo completo. No nada más recibimos al Señor y salvación y perdón de pecados, también hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, porque igual la carta de los Efesios aclara eso, que Dios dio las arras a la posesión adquirida. ¿Qué está diciendo? Que el sello que Dios puso en nuestros corazones, en nuestro ser, para reclamar lo que es suyo cuando Él vuelva a venir, es su glorioso Espíritu Santo. El Señor Jesús lo dijo en Juan 14: les conviene que yo me vaya, porque si me voy, enviaré al Consolador, al Espíritu de Dios, y Él estará con ustedes. Esto significa a la par, caminando junto con ustedes, convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio. Y ya que hayamos sido convencidos, estará en ustedes, y al estar en nosotros es Él el que nos guía a la verdad, el que nos recuerda la verdad. Y es más, hasta dice el Señor Jesús: y no te preocupes qué es lo que vas a decir cuando demanden testimonio de mí, porque Él mismo te va a dar las respuestas adecuadas cuando alguien te pregunte acerca del Señor Jesús. Ok, pero hay una tercer posición del Espíritu en nosotros, y esa posición es sobre de nosotros. Y ese sobre de nosotros literal es que te pares abajo de una cascada y te ahogue. ¿Se han parado alguna vez abajo de una caída de agua pesada? O sea, estás sumergido y no. O sea, no, porque no estás como adentro de 3 metros de agua,
pero está sumergido porque el agua está cayendo y ese golpeteo del agua no te deja respirar con tranquilidad y es pesada y te mueve hacia donde se va moviendo el agua. Pues así tiene que ser el Espíritu sobre de nosotros, cayendo sobre de nosotros, llenándonos y moviéndonos, inspirándonos a hacer la obra que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Acompáñeme a Isaías capítulo 11. Por favor, Isaías capítulo 11. Y antes de leer Isaías capítulo 11, en Santiago, dice el apóstol Santiago: ¿alguno de ustedes está falto de sabiduría? Y yo creo que todos le diríamos a Santiago: ¿qué no hueles o eres chato? ¿Estás viendo y no ves, mi Santi? Pues yo soy falto de sabiduría. A mí me falta sabiduría para el día a día, me falta sabiduría para cosas más complejas, me falta sabiduría para discernir la voluntad de Dios en mi vida. Claro que me falta sabiduría, Santiago. ¿Qué preguntas son esas? Diría mi mamá: hay preguntas que no se preguntan. Y entonces sí me falta sabiduría, Santiago. El mismo Santiago responde y dice: pues pídesela a Dios y Dios te va a dar la sabiduría sin reproches, así, a manos llenas. Vas a ser lleno de la sabiduría de Dios si se la pides a Dios. ¿Y a través de qué o de quién? O sea, una fuerza ajena a mí. Pues no, a través de una persona, y es la persona del Espíritu Santo de Dios. Y entonces Isaías capítulo 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Al Isaí al que se está refiriendo el capítulo 11 es el abuelo de David, perdón, es el papá de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Está hablando, Isaí es el papá de David y entonces está hablando del rey David, pero no en específico del rey David. Acuérdense que el rey David recibió una promesa de parte de Dios, que es lo que conocemos como el pacto davídico. ¿Qué le dijo Dios a David? Le dijo: mira, David, cuando David quiso construir el templo, dijo: no, pero a mí déjame construirte un nombre y un hogar, y tu trono será sempiterno, o sea, nunca va a faltar un descendiente tuyo que se siente en el trono. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesús aclara que Él es el cumplimiento de esa promesa, y lo aclara diciendo: a ver, ¿quién de los descendientes de David puede permanecer eternamente en el trono? Si David mismo ya murió, él no puede permanecer eternamente en el trono. El único que puede permanecer por la eternidad sentado en el trono que Dios prometió, pues es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, porque en Él mismo está la eternidad. Y entonces Isaías 11 está hablando precisamente del Mesías, del Señor Jesucristo. Y si alguien necesitó habilidades para predicar acerca del reino de los cielos, para dibujar ese tabernáculo de Dios con los hombres, fue Cristo Jesús. Y si alguien hizo la obra de Dios, fue el Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo al final de sus días al Padre? Papá, he terminado la obra que me encargaste que hiciera. ¿Quién de nosotros puede decir eso así con libertad? Señor, ya terminé las 2 planas que me encargaste que escribiera de no debo de mentir. No, o sea, hacemos cualquier cosa menos lo que Dios quiere, y al final del día, ¿y qué me encargó? ¿Y qué me dijo que hiciera? Y ya regresa uno al devocional: sí, cierto, que no me enredara en discusiones. Sí, cierto, que pidiera perdón. Sí, cierto, ¿me explico? Y entonces dice: entonces reposará sobre el verso 2 de Isaías 11 el espíritu de Jehová. Dicho sea de paso, mismo espíritu que está sobre Bezaleel, sobre el otro hombre y otros hombres. ¿Me explico? El espíritu de Jehová. Espíritu, miren, vayan haciendo una lista y si toman notas, pónganle 1 punto y guión. Espíritu de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Dios, más allá de conocimiento, Dios quiere que pongamos en práctica lo que ya sabemos de Él. Déjenme hacerles una pregunta y cada quien tendrá su respuesta. ¿Qué le gusta a Dios?
Entonces, conforme a lo que ya se vino a tu mente de que le gusta a Dios, que sabes que le gusta porque has estado en la palabra, pues eso ponlo en práctica. Eso es ser sabio. Ser necio o ser insensato es saber qué es lo que le gusta a Dios y no hacerlo. ¿Me explico? Saber qué le gusta a Dios y no hacerlo simplemente es tener conocimiento. Y el apóstol Pablo dice, ¿y qué crees? Que el conocimiento, así como el agua estancada ahí, solo te envanece. Y si envanece, pues hace daño. Pero en cambio la sabiduría nos lleva a edificar. Proverbios dice que la mujer sabia con sus propias manos edifica la casa. Por el contrario, la necia con sus propias manos la derribe. Y por mujer está hablando de una persona. La persona que es movida por la sabiduría de Dios, la persona que pone en práctica lo que a Dios le gusta y elimina de su vida y de su sistema de valores lo que a Dios le desagrada, edifica un hogar. Pero la que neciamente, aun a sabiendas de qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios, se obstina en hacer lo que no le gusta a Dios, con sus propias manos derriba su casa. Ok, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Dice Job que la inteligencia es conocer al Santísimo y apartarse del mal. Así define Job a la inteligencia. Y la inteligencia es conocer al Santísimo. ¿Quieres dártelas de inteligente? Y muchos de nosotros decimos, sí, por primera vez en mi vida quiero ser el ñoño de la clase. Ok, apártate del mal. ¿Y qué hago? Me va a quedar mucho tiempo libre. Dedícalo a conocer a Cristo Jesús. Y es lo más inteligente que vas a hacer en tu vida. No las finanzas, no la libertad financiera, que ahora está muy de moda ese término, que tu libertad financiera y que tus ahorros para el retiro. O sea, está bien ser previsor. Pero lo más inteligente y sobre esa previsión es apártate del mal y dedica tu vida a conocer a Cristo Jesús. Y si dedicas tu vida a conocer a Cristo Jesús, vas a conocer al Señor y vas a vivir con temor de su nombre. ¿Y qué crees? Que Proverbios dice que el temor a Jehová es la sabiduría. Y entonces espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. ¿Van conmigo? Y entonces espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, luego espíritu de consejo. Necesito ser lleno del Espíritu Santo de Dios para que Él me aconseje, porque la Biblia también aclara de pasta a pasta que el buen consejo, el consejo que es de verdad, el eficiente, el que sirve, es el de Dios. ¿Y cómo, en qué se traduce su consejo? En mandamientos. Pero dice el Salmo 71 en el verso 3, ajá, y si Dios te da un mandamiento, te da mandamiento para salvarte. Porque Dios no quiere que pequemos, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y de quién nos va a salvar Dios? Pues de mi propia carne, de mis propias concupiscencias, de mi propia toma de decisiones. Y entonces necesito el consejo de Dios. ¿Ok? Espíritu de consejo y espíritu de poder. Poder. Si nos vamos al Nuevo Testamento, poder es la palabra dunamis. Y la palabra dunamis habla de un dínamo, que es una capacidad que conforme más se usa, más energía da. Entonces va creciendo. En tanto más me relacione con el Señor Jesucristo, en tanto más lea la palabra, en tanto más me enfoque en hacer su voluntad, aunque me duele y me sea incómodo porque tengo que hacer morir lo terrenal que hay en mí, su poder va a ir creciendo en mí, sus capacidades van a crecer en mí. ¿Ok? Y van a alumbrar cada vez más. Espíritu de poder. Dejen su dedito ahí en ese versículo y acompáñenme a la segunda carta a Timoteo. Nos quedamos en poder. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y se está haciendo referencia, Pablo, de cobardía para estar por temor otra vez sujetos al pecado. Ay, es que me da miedo el que dirán.
Ay, es que me da miedo que me rechacen socialmente. Es que me da miedo que se burlen de mí. Es que me da miedo que si no hago esta tranza en el trabajo me corran. No, Dios no te dio espíritu de cobardía para vivir otra vez esclavo al pecado. Espíritu de cobardía, miren, sino de poder. Lo acabamos de leer. No sé qué número siga, pero después de poder, espíritu de amor. ¿Y qué dice el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero ¿cuál es el verbo? Amar. Amarás a tu semejante como a ti mismo. ¿Y cómo le puedo hacer para amar a Dios como Él es digno de ser amado? ¿Y cómo le puedo hacer para amar a mi semejante independientemente de que me cae gordísimo? Pues necesitamos del Espíritu de Dios que genera ese amor extraordinario en nosotros, donde nos podemos extender hacia nuestro semejante y podemos ver a nuestro semejante como eso, nuestro semejante, otra persona creado a imagen y semejanza de Dios, otra persona por la que el Señor Jesucristo dio su vida y otra persona a quien Dios el Padre anhela celosamente. Espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Y tenemos que aprender a leer bien. No leas demonio propio, por favor. O sea, ese ya tu legión ya. Ya, acuérdate que cuando se presentó el Señor a tu vida, te preguntó quién eres y le dijiste, soy legión. Y te dijo, ya cálmate, hombre, baja los pies, decían en mi barrio, baja los pies, pásale y pon tu confianza en mí. Espíritu de dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Autocontrol. O poder bajo control. Y entonces es cuando vamos dominando pasiones, debilidades, emociones, sentimientos, y ya no somos gobernados por nuestra carne, por nuestra concupiscencia, por nuestra debilidad. Cada quien tiene su talón de Aquiles, cada quien tiene su lado más flaco que el otro. O sea, cada quien sabe dónde está su batalla. Pero Santiago dice, no digas que eres tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Dios no te va a poner en una situación de estrecho porque Él no te quiere ver caer. Al contrario, Él te quiere ver caminando hacia la eternidad. Ya dio a su Hijo por ti. Es contraria a la tentación al carácter de Dios, sino que cada uno de nosotros somos seducidos, somos atraídos de acuerdo a nuestras debilidades. Pero de acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice, sí, pero ya Dios te dio la capacidad para decir que no. ¿Qué onda? Vamos a echarnos unos quiebres el viernes. No, gracias. Ay, sí, tu religión. Ajá, mi religión. No te lo prohíbe, déjame decírtelo además. Dice, todo te es lícito, no todo te conviene. Yo ya no me voy a dejar dominar por nada. Entonces ya no se trata ay, me condeno o no me condeno al infierno, porque no, tengo vida eterna, tengo perdón de pecados. Sé que si me acerco a mi Dios que está lleno de gracia, misericordia, amor y compasión y le digo genuinamente, perdóname Señor, me perdona y me limpia de toda maldad. Pero ¿qué crees? Me hizo un poquito más inteligente que ayer. No me conviene andar borracho, porque pierdo todo lo que Dios me ha dado. No me conviene. Ay, ¿no Dios hizo toda hierba verde para nosotros? Pues tal vez sí, pero a mí no me conviene. No me conviene andar marihuano. Ya no quiero. ¿Me explico? No, Dios nada más te dio 2 mejillas. ¿A poco vas a poner qué? Una mejilla, la otra, ¿qué vas a poner? Me quito, simplemente me quito para no recibir otro zape. Pero no me conviene contestar la agresión, porque Dios dice, da paso a la ira del Señor, no te vengues tú mismo. Deja que el Señor sea el vengador. Quítate, contrólate. ¿Me explico? En términos matrimoniales me dice mi esposa, contéstame. No se ría, pobrecita, sufre conmigo. Pero pregúntenle, ¿te ha ofendido? Él. Y entonces no voy por la vida dándome de topes diciendo, ¿cómo le hago para regresar esas palabras que dice la Biblia que son más cortantes que una espada, que son como golpes de espada? Preferible que me diga, ay, es que no dices nada. ¿Me explico? Eso es dominio propio. Porque de decir, bueno, puedo decir una colección de tonterías, pues viví en la calle. Y ya saben que vulgarcito sale y vulgarcito no se queda callado. Y me pasa, o sea, de repente se me ha ocurrido reclamar alguna falta de tránsito a mi vecino conductor. Y se sueltan.
Y ya nada más se quedó uno ahí, híjole, ¿y ahora qué le digo? O sea, abrí una puerta que no debía de haber abierto y ahora ya no sé ni cómo cerrarla. Entonces ya nada más se quedó uno, eso soy, sí, allá voy, sí, no, pues sí, ya. O sea, porque hasta pierde uno la creatividad para hacer rezongón. Y entonces, dominio propio, ¿me explico? Dominio propio, ¿qué dice el dominio propio? No entres, no le des enter a ese triple W, qué sé yo. ¿Me explico? Dice el dominio propio, no le des verde a ese número de teléfono. O sea, no comiences esa conversación. No le digas un piropo a la compañera, al compañero de trabajo. Estás casado, estás casada. ¿Me explico? No, soy soltero, soy jovencito. No despiertes el amor antes de tiempo. Espérate a que el Señor provea. Eso es dominio propio. O sea, tener bajo control pasiones y debilidades, porque ahora sí se nos ha dado la capacidad de parte de Dios de decir, no gracias, no gracias, todo me es lícito, no todo me conviene. ¿Qué dice la Biblia? Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué crees? Que muchos de nosotros no lo guardamos. Y entonces decimos, no, si está bien difícil, entonces ¿para qué lo provoco? ¿Me explico? Mejor guardadito, mejor tranquilito, mejor clamando al Señor por su espíritu que me da dominio propio. Regresamos a Isaías, por favor. Se me entumió el dedo de estar ahí. Ok, entonces nos dio espíritu de consejo, de poder, de amor, de dominio propio. Y seguimos leyendo, espíritu de conocimiento. Me encanta, de conocimiento. La Biblia, cuando habla de conocimiento, no habla de un conocimiento por ósmosis, chazam, y ya conoces todo, no. Habla de un conocimiento relacional. O sea, ¿por qué sabemos que el mole es rico? Pues porque lo hemos probado. A eso se refiere. ¿Por qué sabemos que el chocolate semiamargo es riquísimo? Pues porque dejamos que se deshaga en la boca, ¿no? ¿Por qué sabemos que el café es amargo? Pues porque tomamos café, ¿me explico? O sea, hay una relación. Cuando la Biblia habla de conocimiento y habla que te da espíritu de conocimiento, es que te da la capacidad para relacionarte con Dios y que le vayas conociendo. Porque ¿para qué nos creó Dios? Pues para eso, para que haya una relación donde disfrutamos de Dios. Al conocer disfrutamos de sus cualidades. Dios está lleno de cualidades. Y entonces de conocimiento. Y cierra con esto, y de temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? En términos sencillos es, reconozco que yo no puedo decir qué está bien y qué está mal. Cuando lo dije, fallé. Temor de Dios significa, usted es el Señor, usted me hizo, yo no me hice a mí mismo. Usted me capacitó, yo no me he capacitado. Soy su obra de arte, no soy mi obra de arte. Y entonces usted dígame qué es lo que quiere que yo haga. Dígame qué es lo adecuado para mi vida. O sea, se trata de que usted defina lo que está bien y lo que está mal, y ya no dependo de mi propia prudencia. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y ya no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará todas tus veredas. ¿Qué tiene que hacer Bezaleel? Una colección de telas. Pero ya Dios le dijo qué telas. ¿Qué tiene que hacer Bezaleel? Una colección de bordados. Pero ya Dios le dijo qué bordados y con qué tipo de hilo. ¿Qué tiene que hacer Bezaleel? Teñir las telas. Pues ya Dios le dijo de qué color, ¿me explico? O sea, le ha dado las habilidades para hacer su voluntad. Y al hacer su voluntad, ¿qué va a hacer Bezaleel? Va a glorificar el nombre del Dios que lo creó. No hay mejor lugar, ni lugar más seguro para nosotros como criaturas redimidas por Dios, como hijos de Dios, que estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Estar en cualquier otro lugar es desperdiciar la vida que Dios nos dio. Es desperdiciar el sentido y el propósito que Dios nos dio. Entonces vale la pena preguntarle, decirle, aquí estoy, Señor, mande usted. Dígame, ¿en qué le puedo servir? ¿Para qué me ha capacitado? Porque reitero, tengo la certeza de que todos hemos recibido una colección de capacidades de parte de Dios. Ahora, recibieron el Espíritu, para hacer la obra, porque la obra dice, hazlo como para el Señor y no como para los hombres. Entonces requiere de esa habilidad extraordinaria para hacer las obras
como para el Señor. Pero también la Biblia a nosotros nos dice, todo lo que hagas, tanto de hecho como de palabra, hazlo en el nombre del Señor Jesús, buscando la gloria de Dios Padre. O sea, hazlo como para el Señor y no como para los hombres. Al menos en lo personal, cuando me topo con ese texto digo, Señor, si ni para los hombres lo sé hacer, o sea, ni porque da bien, me sale bien, ¿cómo lo voy a hacer bien para ti, que eres extraordinario, Señor? Que eres precioso, que eres glorioso, que eres perfecto. Pues entonces eso me lleva a con mansedumbre y con humildad decirle, ¿me llenas de tu espíritu? No dudo que haya sido sellado con tu espíritu. No dudo que Él me convenció de pecado, justicia y juicio. Pero ¿qué crees? Veo claramente que necesito que me tomes y me sumerjas en Él. Y me ahogues en Él, literal. Ahógame en tu glorioso Espíritu Santo para que sea Él dirigiéndome para poder hacer la obra que tú quieres que yo haga, y al final del día esa obra te honre a ti, te glorifique a ti. Casi todos los que predicamos la palabra, de repente llegamos a un texto y decimos, este es de mis favoritos, y ya luego reflexionamos y decimos, no, bueno, toda la Biblia tiene textos favoritos y tiene textos puntuales, pero en lo personal, eso, ver a Dios obrando en Bezaleel y ver todo lo que le encargó y que Dios le dio las capacidades, es un descanso, es un descanso. No están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero Dios me ha permitido trabajar, híjole, en infinidad de cosas. Y en esa infinidad de cosas yo no sabía que tenía la habilidad. Me permitió, por ejemplo, cuando Semilla de Mostaza originalmente, cuando yo llegué a Semilla, igual se congregaba en un salón de fiestas, allá en un salón que se llama el Gran Salón del Valle. Y entonces ahí estaba Semilla y se fueron creciendo las reuniones y llegamos a tener 3 reuniones y el salón se desbordaba y ya no era posible celebrar ahí nuestras reuniones. Ya no cabían los niños, ya no cabían los adolescentes y ya no cabíamos los adultos. Y entonces Dios nos fue moviendo a buscar un lugar más grande donde congregarnos, que es donde está ahora Semilla México, allá en la calle de San Antonio. Yo nunca había trabajado en una obra de construcción, si acaso había paliado un poco de mezcla, si acaso había cargado un par de botes, pero a trabajar en la construcción nunca. Dios como servidor me permitió estar ahí, en la mañana, en la tarde y en la noche trabajando, a la par de los trabajadores que sí se dedican a eso. Y yo digo, ¿y la habilidad de dónde salió? Porque yo nunca había metido las manos en una construcción. Y de repente a administrar que si el clarasol, que si el pino, que si las jergas, que si las escobas, porque había que limpiar un edificio enorme, pero había que hacerlo con administración porque si no, ustedes saben, se desperdicia. Y entonces había que darles la tapita a cada quien de su pino para que se ocupara lo necesario, lo meramente necesario. O sea, si hay alguien poco administrado aquí soy yo. Y entonces, pero Dios fue dando las habilidades para distribuir comida para todos los que estábamos ahí. Por citar algunos ejemplos de lo que Dios hace cuando uno está en las manos del Señor. Dios se glorifica a sí mismo, porque eso que hizo no lo hizo para que yo algo, no, nada, sino para alabanza de la gloria de su gracia y para que todos nos gozáramos con la obra y porque Él estaba edificando un lugar donde su iglesia se pudiera congregar y con libertad pudiéramos predicar su evangelio. Y entonces vale la pena decir, Señor, quiero ser un Bezaleel, porque le está diciendo a Moisés, yo lo escogí por nombre. Acompáñenme a Jeremías capítulo 1, por favor. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Y antes de comenzar a leer, ¿se acuerdan cómo le dice David a Dios? Señor, mi embrión vieron tus ojos. Antes de que yo fuera formado allí en el vientre de mi madre, tú lo sabías todo. Es más, aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Y entonces miren lo que le dice Dios a Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, antes que tu mamá y tu papá se hicieran ojitos, querido Jeremías, y empezaran a pretenderse, y después hicieran un compromiso y un pacto matrimonial, y después te concibieran, antes de todo eso, Jeremías,
tú ya estabas en mi mente, tú ya estabas en mi imaginación. Yo solo estaba esperando el tiempo adecuado para darte forma, orden y vida en el vientre de tu madre. Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. O sea, fuiste apartado desde antes de nacer. Y si estamos aquí, no me voy a meter en temas de predestinación, pero sí creo que fuimos apartados desde antes de nacer. ¿O por qué Dios dio a su Hijo por nosotros? ¿No? En Efesios dice que todos fuimos apartados desde antes de nacer, porque Dios no quiere que un solo hombre se pierda, sino que todos obremos al arrepentimiento. Pero ya que nosotros obramos al arrepentimiento, ya que nosotros hemos recibido al Señor Jesús, pues entendemos esto: fui apartado por Dios, fui creado por Dios, me dio forma, me dio orden, me dio vida en el vientre de mi madre. Y no nada más eso, tal vez antes de que naciera me apartó para alguna misión, ya que está de moda Misión Imposible. Y entonces, antes que nacieses te santifiqué. Y en esta santificación le dice a Jeremías: te di por profeta a las naciones. O sea, ya te di un oficio celestial. Y tu oficio, Jeremías, va a ser llevar mi palabra y anunciarle mi salvación a todo el mundo. Obviamente la salvación conlleva juicio, porque Dios no va a tener por inocente al culpable, porque Dios va a juzgar el pecado, y entonces Dios anima al arrepentimiento. Y entonces le está diciendo a Jeremías: ya ves, ya estás, eres mi obra y te quiero usar. ¿Ok? Y entonces, verso 6, yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Este es sobrino de Moisés. No sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea, no me pongas pretextos, Jeremías, no te tires al piso para que te levante. Si te estoy diciendo que yo te creé, si te estoy diciendo que yo te aparté, si te estoy diciendo que yo te di un oficio, evidentemente te di las habilidades para hacer lo que te pedí que hicieras. Entonces, igualmente, si Dios ya te formó, si Dios ya te apartó, si Dios te dio vida, es más, te dio una nueva vida y vida en abundancia, Dios te ha concedido las habilidades necesarias para que hagas su voluntad. Y entonces verso 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Qué le dice? No temas. ¿Y cuando Dios dice no temas? Cuando hay temor. Cuando dice uno: ay, nanita, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios? Y entonces este no temas es para todos. Josué capítulo 1 verso 9. Josué capítulo 1 verso 9. Desde el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, Josué, necesito que dependas de la palabra de Dios, necesito que pongas en práctica la palabra de Dios, y necesito que seas vocero de la palabra de Dios. O sea, ese es tu llamado, Josué. Y entonces le dice, verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y Josué 1:8, somos todos, que nunca se aparte de tu boca la bendita palabra de Dios. Por favor, medita en ella, guárdala, ponla en práctica, que sea lámpara a tu camino, que sea lumbrera a tu camino. ¿Con qué guardará el joven el camino de Dios? Con guardar la preciosa y bendita palabra de Dios. O sea, el llamado es para todos. Josué 1:8 es para todos. Y entonces el verso 9 también es para nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sí, porque es ir contra cultura, porque es ir en contra de todo lo que este mundo aplaude, porque si tu misma familia te va a rechazar, esfuérzate y sé valiente. ¿Ok? No temas ni desmayes, igual que a Jeremías. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Entonces se trata de hacer la voluntad de Dios, se trata de encontrar los propósitos de Dios para conmigo, a través de perseverar en su palabra, en el proceso. No temas, no desmayes, ten la certeza de que el Señor está contigo. Acompáñame al Salmo 48, por favor. Salmo 48, verso 14. Salmo 48, verso 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro, mira, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y permítanme recordarles las palabras que Dios le dijo a Jacob cuando la escalera, ¿se acuerdan? Le dijo: mira, Jacob, no temas, no desmayes, yo voy a estar contigo todos los días y no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces igualmente con nosotros, no temamos, no desmayemos, busquemos el hacer la voluntad de Dios, clamemos por ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Es más, permítanme hacer algo que normalmente no hacemos. Alce su mano el que no tiene la certeza del bautismo en el Espíritu Santo en su vida. Alce su mano. Todos los demás, pues ahora sí que váyanse poniendo en un espíritu de oración. Pónganse a orar, por favor. Y alce su mano el que no reconoce el bautismo en el Espíritu, y póngase de pie. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos bautice en su Espíritu, para recibir su sabiduría, su inteligencia, su consejo, su poder, su amor, su dominio propio, su conocimiento, su entendimiento y el temor de su nombre. Póngase de pie todo aquel que quiera ser bautizado en el Espíritu, por favor, para que nos permita orar por él y por ella. Hermoso Padre, mi Señor, gracias por permitirnos estar aquí en tu palabra, mi Señor, y viendo cómo tú das las habilidades, las capacidades, tanto espirituales como materiales, para hacer tu obra, para hacer tu voluntad. Papito, el apóstol Santiago nos pregunta: ¿estás falto de sabiduría? Y la respuesta es sí, evidentemente sí. Sí, Señor, nos falta habilidad, nos falta capacidad, nos falta determinación, nos falta valor, etcétera, 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 etcétera. Es más, papito, no llegamos a amarte como tu palabra demanda que te amemos. Y hasta se nos hace un nudo en la garganta confesarlo, mi Señor. Papito, queremos aprender a amarte de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y entendimiento. Y entendemos que fruto de tu Espíritu es el amor. Por eso, Padre, nos atrevemos a estar aquí y ponernos de pie delante de ti, mi Señor, y clamamos porque a cada uno de los que nos hemos puesto de pie, mi Señor, nos concedas el bautismo en tu Espíritu, mi Señor. Anhelamos ver que tú te glorificas sobre de nosotros, anhelamos ver que tú nos llenas de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu consejo, de tu poder, de tu amor, de tu dominio propio, de tu conocimiento, de tu entendimiento y del temor de tu nombre. E inspirados por ti, dirigidos por nuestro Señor, tu glorioso Espíritu Santo, pues queremos hacer lo que nos has llamado a hacer y queremos participar de la obra a la que nos has llamado, mi Señor. Así como a Bezaleel, de la construcción del tabernáculo y todos los muebles, los materiales y los utensilios, así nosotros, mi Señor, queremos participar de tu obra en la llenura de tu Espíritu Santo. Entonces nuevamente, papito, te rogamos, te suplicamos que vuelvas a inclinar tu corazón a nuestro favor y nos concedas llenura de tu Espíritu. Tu palabra es bien clara y dice que recibiremos poder cuando tu glorioso Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, y solo a través de Él, del empoderamiento que Él da y que Él hace, vamos a ser testigos eficaces de quién eres tú.
testigos eficaces de tu gloria, de tu honra y de tu excelencia. Haz tu obra en cada uno de nosotros, papito, y como iglesia, habemos algunos que sí tenemos la certeza de haber sido bautizados en tu espíritu, pero pues volvemos a pedírtelo, papito, llénanos de tu espíritu, bendícenos con el bautismo de tu espíritu, hermoso Padre, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, pueden sentarse. Y entonces regresamos al Éxodo 31. Me encanta porque si leemos así, como abuelo de pájaro, diríamos, si solo era el nombramiento de unos artesanos, y miren hasta dónde nos llevó. Me encanta. Hace 8 días una mesa nos habló de pureza, de integridad, de estar delante de Dios, y hoy el nombramiento de estas personas nos lleva a aclamar a Dios por ser llenos de su Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia de sí misma que es útil y eficaz, porque nos lleva a conocer al Señor, y por eso en Semilla luchamos por predicar verso a verso, capítulo por capítulo, verso a verso, porque si no nos perderíamos de todo esto, de toda esta carnita deliciosa. Bueno, y entonces Éxodo 31 a partir del verso 7 dice, para que puedas hacer todo lo que te he mandado, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Y si hacemos memoria, tabernáculo de reunión, el lugar donde Dios se va a revelar a su nación, lo va a construir. Si soy lleno del Espíritu Santo de Dios, voy a buscar estar en reunión con mi Padre. ¿Notan? O sea, voy a tener comunión con Él. Entonces, el arca del testimonio, el propiciatorio y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Haremos conforme a todo lo que Dios mande y demande de nosotros en la medida en que seamos llenos de su Espíritu. Lucas 11, verso 13 dice que si nosotros, siendo malos, tenemos buenas dádivas para con los nuestros, cuánto más nuestro Dios dará el Espíritu a todo aquel que se lo pida. Ya hoy se lo pedimos, pero al rato, mientras vas en el metro, dile, papito, lléname de tu Espíritu. Y en la noche, mientras estás viendo la tele, pídele, bautíceme en tu Espíritu Santo. Y mañana en la mañana, y así constantemente, Dios dará abundantemente y sin reproches. Dios nunca nos va a decir, ay, me lo acabas de pedir y otra vez. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe que nos falta mucha habilidad para poder hacer su voluntad. ¿Y qué busca? Que en esa integridad lo reconozcamos, nos acerquemos y con confianza le pidamos, Señor, ¿me llenas de tu Espíritu? Señor, ¿me capacitas? Señor, ¿me fortaleces? Señor, quiero ser una obra de arte en tus manos y quiero servir para lo que me diseñaste. Ya no quiero estar fuera de tu voluntad. ¿Ok? Verso 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones, por pacto perpetuo, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y entonces, después de toda la obra que le encarga a Bezaleel y a estos hombres, y de llevarnos a nosotros a pedir ser llenos de su Espíritu para poder hacer su obra, obra primorosa, obra excelente, obra que sirva para alabanza de la gloria de su gracia, Dios da un último mandamiento, y el mandamiento es para Israel,
que guarden el día de reposo. Hay mandamientos que son sencillos. ¿En qué sentido son sencillos? ¿Por qué el día de reposo? El día de reposo apunta a un momento específico en la historia de la humanidad. ¿A qué momento? Al momento en el que Dios creó el universo. Lo dice claramente, en 6 días Dios lo creó todo y en el séptimo descansó. La única nación que reconocía al Dios creador del universo es la nación de Israel. Entonces básicamente le está dando un día que es distintivo a las demás naciones. Las demás naciones, si descansaban algún día del trajín ordinario, simplemente era por descanso, no era por hacer memoria del Dios que los creó, por hacer memoria del Dios que les dio libertad para que le adoraran, no era por hacer memoria del Dios que provee para cada una de sus necesidades, simplemente era porque estaban fatigados, simplemente era porque había una fiesta o porque todos se habían emborrachado o qué sé yo, pero no apuntaba a Dios. Y si se fijan, estos mandamientos que son así de específicos, como el día de reposo, como la circuncisión, tienen un solo propósito: hacer diferente a la nación de Israel de las demás naciones. ¿Y qué la hace diferente? ¿Los mandamientos o el Dios que está dando los mandamientos? Pues básicamente el Dios que está dando los mandamientos, que es el Dios que los libró de la esclavitud a la idolatría, primero con Abraham cuando fue librado de Ur de los caldeos, luego de la idolatría y la esclavitud cuando fueron librados de Egipto, y ahora con libertad están caminando para adorar al Señor. Por eso es que en la carta a los hebreos aclara el escritor de Hebreos: tú ya no tienes que guardar ningún día de reposo, porque si quieres guardar algún día de reposo, también te tienes que circuncidar y también tienes que comer determinados alimentos y también tienes que presentar sacrificios y tienes que guardar estas otras fiestas, y entonces caerías de la gracia. Tu día de reposo es el Señor Jesucristo. En Él reposamos de nuestras obras. ¿Por qué? Porque la obra ya la hizo Él. Y Él le pagó a Dios por nosotros, y en Él somos justificados. Cuando depositamos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, somos justificados. Luego entonces, ¿quién hace la diferencia en nuestra historia? Cristo Jesús. Por eso Pablo en la carta a los Romanos dice: que nadie te juzgue ni por lo que comes, ni por cómo te vistes, ni si guardas o no guardas un día de reposo, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, nosotros como creyentes pareciera que guardamos el día de reposo porque hemos establecido que el día domingo es como primer día de la semana, es el día en que nos congregamos. Pues sí, necesitamos un día donde nos detengamos de nuestras ocupaciones para reflexionar en nuestro Señor, para hacer memoria de su obra, para venir a conocerlo un poco más, para darlo a conocer y como familia juntos adorarle y glorificarle. Pero eso no quiere decir que si no vienes estás en pecado. No, no, la Biblia no habla de eso. Nada más que sí sabemos por experiencia que cuando dejamos de congregarnos, pues nos empezamos a apagar y entonces empezamos a tomar decisiones que están fuera de la voluntad de Dios, y vamos espaciando nuestros tiempos congregacionales y de oración, y dejamos de ser funcionales en la obra que Dios quiere hacer. Y entonces es importante congregarnos, claro, es una buena disciplina como creyente, congregarnos, orar, leer la Biblia y compartir a los demás de nuestra fe. Son disciplinas de alguien que le ha rendido su corazón al Señor Jesús, pero no son una ley. ¿Me explico? Nuestro descanso es el Señor Jesucristo. Él es nuestro fundamento, en Él hemos hallado libertad y gracias a Él tenemos paz para con Dios, ¿ok? Por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Verso 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Este es un regalo preciosísimo. 2 tablas de piedra. En aquel entonces la escritura no era en papel, la escritura eran grabados en piedra o en madera. En este caso Dios grabó su testimonio con su propio dedo en 2 tablas de piedra. ¿Y por qué en 2 tablas de piedra? Pues para que fuera indeleble y para que se pudiera conservar. Acuérdense que las tablas del testimonio se iban a conservar
en el arca del testimonio. Pero la historia va a cambiar de hoy a 8 días un poco. Pero lo que tenemos que ver es que Moisés, al día de hoy, en donde estamos hoy, donde lo quiero dejar el día de hoy, es que tiene un regalo precioso de parte de Dios. 2 tablas de piedra grabadas por el dedo mismo de Dios. ¿Qué crees? Que tú tienes un regalo preciosísimo de parte de Dios. Tienes la palabra viva y eficaz, que es inspirada por Dios, es el aliento mismo de Dios. Y me vas a decir, sí, pero ya está por Hoffman y por no sé quién, y que por sociedades bíblicas y todos los que ya editan la Biblia y la encuadernan y tal. Sí, eso es encuadernación, eso es edición de textos, eso es otra cosa. El contenido del texto, ¿quién lo dictó? Eso es lo importante. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien si vamos a ella, porque ella alumbra, porque ella nos va a llevar a conocer a Cristo Jesús y a conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Oramos? Hermoso Padre, muchas gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, hermoso Padre, por recordarnos que tú eres fiel y que tú eres bueno y que tú darás el Espíritu a todo aquel que te lo pida. Pues aquí estamos, deseosos todos de ser llenos de tu Espíritu Santo, deseosos todos de ser capacitados por ti y de no caer de la gracia, sino descansar en la obra que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Gracias, hermoso, y gracias, papito, por habernos dejado la Biblia, que todo es útil, toda es inspirada por ti. Gracias. Permítenos venir a ella para respirar tu aliento, permítenos venir a ella para conocerte cada vez más y para que tu obra sea hecha en cada uno de nosotros, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.